Buenos días con todos y con todas, damas y caballeros. En esta ocasión nos abocaremos a la sesión final de nuestro curso de Delitos Ambientales y Minería Ilegal. Para ello, solicitaré su atención en tres temas bastante importantes para comprender a cabalidad una de las principales problemáticas que existen en el derecho penal ambiental. Dicho sea de paso, una gran cantidad de los casos es precisamente abocada a los temas que vamos a poder abordar el día de hoy, específicamente los delitos forestales. Para esto vamos a comenzar haciendo una pequeña explicación en torno a los recursos naturales, ahondando la explicación que dimos ya la clase pasada, después específicamente cómo se tratan los recursos forestales en la legislación administrativa y finalmente aterrizaremos los administrativos de cara a la interpretación de los tipos penales del derecho penal forestal, los cuales en sentido son dos, el artículo 310 del Código Penal, el 310A, y adicionalmente existen dos normas comunes, no solo para los delitos forestales, sino para todo tipo de delitos contra los recursos naturales, que son la obstaculización del procedimiento de fiscalización, las agravantes comunes al interior de una área natural. Sin más preámbulos, damos comienzo a la presente clase. Supongamos que tenemos una superficie en la cual existe una comunidad nativa, existe por acá un pequeño bosque. Estamos en plena Amazonía. Para comenzar, un punto técnico es señalarles que no existe un bosque que exclusivamente tenga un tipo de árbol. Si estamos hablando de un cultivo, es posible que, por ejemplo, tú tengas palma aceitera en un solo lugar, o que, por ejemplo, uses cacao, otro tipo de planta que tenga un tipo que tenga un tipo de valor en el mercado cuando estás hablando de casos. Sin embargo, lo normal es que el contenga en un solo lugar tipos de árboles, específicamente la selva húmeda, la zona, la zona, esta zona tiene una mayor cantidad de plantas, de árboles en un mismo lugar. Entonces, este conjunto de árboles tiene un sentido porque cada uno proporciona funciones que complementa al resto de especies que integran el lugar en el cual. Entonces, si acá tenemos un árbol y acá tenemos una comunidad campesina, una comunidad para ser más, acá tengamos una comunidad campesina, estamos en la Amazonía, una comunidad nativa, perdón. ¿Quién es el dueño de este bosque? Intuitivamente lo que nosotros podríamos decir, bueno, dado que la comunidad nativa está acá, es la dueña de todo este territorio, la comunidad nativa está sentada al interior del bosque, entonces es lógico que quien sea dueña del bosque sea la comunidad nativa. Pero esta primera aproximación sería una aproximación, si bien interesante, y correspondería, por ejemplo, con el sistema que hemos visto en la clase pasada, el sistema americano, no es correcta en nuestro país. ¿Por qué? Porque existen dos jurídicos para determinar la asignación, que son el sistema de accesión y el sistema de dominio eminencial. En el primer sistema, el sistema de accesión, lo que sucede es lo siguiente. El titular de la superficie o terreno es dueña de aquello de arriba o debajo de la superficie. Por tanto, si existe, entonces, la persona que es dueña de la superficie es a la vez dueña de estos recursos naturales. En el otro sistema, el sistema de dominio eminencial, que es el sistema al cual se adscribe la legislación peruana, en el sistema de dominio eminencial, el titular de la superficie solo es dueño, solo es dueño de la propia superficie.
más no de los recursos naturales en ello. De esta forma, el sistema al cual se escribe la legislación peruana es un sistema que se fundamenta en el dominio inicial. La sociedad, el Estado es el titular de estos recursos en la sociedad nacional, en la representación de la nación. Los recursos naturales son patrimonio de la nación, los pertenecen a todos. Sin embargo, su asignación en uso requiere de una autorización jurídica que representa a todos los, y esa entidad jurídica es el Estado. Por ende, los recursos naturales tienen un titular, sí, y ese titular es la nación, y es ejercida cómo va a ser otorgada el uso de este recurso a través de la normativa administrativa ambiental. Bueno, ya sabiendo ello, sabiendo que este bosque tiene el Estado, entonces existen ciertos conceptos básicos que deben ser precisados. En primer lugar, existen dentro de la normativa administrativa dos clasificaciones de bosques, los denominados bosques primarios y los denominados bosques secundarios. En los bosques primarios, lo que como su nombre indica, son el contacto humano o el acceso a los mismos ha sido bastante restringido y por lo tanto se encuentran en un estado natural y no presentan mayor intervención. Por esa razón se denominan bosques primarios. En el caso de los bosques primarios, la normativa es bastante estricta en torno a su protección y usualmente no se permite que una persona o que algún tipo de ciudadano pueda acceder a ese recurso. ¿Por qué? Porque justamente se trata de recursos realmente valiosos, lo cual naturalmente tiene excepciones. Para yo poder acceder, después tengo que tener en cuenta que existe una segunda categoría de los bosques, que son los bosques secundarios, bosques en los cuales por la cercanía del bosque a poblaciones urbanas o por razones de tratamiento que ha sido obtenido el bosque, tiene una mayor presencia humana. Ya no estamos hablando de bosques en un estado natural, sino estamos hablando de una mezcla entre bosque que puede haber estado algún día en estado natural y bosque con intervención. En ese caso, naturalmente, la intervención y la protección que el ordenamiento jurídico brinda es mucho menor. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de bosques, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, tenemos una superficie que está acá y yo deseo realizar un proyecto de infraestructura que me va a permitir acceder a electricidad, por ejemplo, en un lugar alejado. Para poder acceder a la electricidad dentro del sistema nacional de electricidad, yo tengo que tener, por ejemplo, un voltaje de 10.000 megavatios, perdón, para poder transmitir la electricidad. Entonces, si yo tengo este territorio, por ejemplo, visto desde el aire, acá tengo todo, esta es una superficie boscosa, yo voy a tener que hacer postes de luz, el cableado acá, acá y acá. Y esto naturalmente va a necesitar que yo realice actividades de desbosque para poder intervenir esta zona. Entonces, ¿puedo hacer esta actividad de desbosque? Sí, pero para poder acceder a este recurso tengo que tenerle la autorización del titular del recurso. ¿Y quién es el titular del recurso? ¿Quién es la persona que se encarga de asignar esto? Es el Estado. Pero como el Estado es todo y nada a la vez, el Estado requiere una personificación. En principio, la lógica antigua, la lógica tradicional, el INRENA era el encargado precisamente de la asignación de este tipo de permisos. Con posterioridad se creó el que está actualmente vigente, que es el CERFOR, el Servicio Forestal, el cual se encarga precisamente de la asignación del aprovechamiento de madera o de cualquier otro habilitante inicialmente con respecto a la superficie forestal. Sin embargo, en el marco del proceso de descentralización, porque este es un organismo de carácter nacional, las competencias del CERFOR fueron transferidas en algunos gobiernos regionales, en otros todavía en transferencia,
algunos que ya fueron transferidos, como es el caso de Loreto, a un programa que específicamente se encarga en la región Loreto precisamente de la asignación de estos recursos forestales. En este caso, este programa se va a encargar en Loreto, por ejemplo, de decir si es que se puede dar o no se puede dar el permiso de desbosque o otro tipo de su solicitud para autorizar el uso de este bosque. Cuando el uso, el título es señalado, por ejemplo, existe en primer lugar lo que se llama permiso de desbosque, que tiene un sentido en la construcción de proyectos de infraestructura, que es el que hemos visto hace un momento, por ejemplo, la construcción de una central, la construcción de un conjunto de postes para que se transmita energía eléctrica. Otro supuesto, por ejemplo, podría ser la construcción de carreteras. Existen distintos supuestos en los cuales buscar para poder realizar la autorización que existe por parte de la normativa administrativa. La segunda es la solicitud de la autorización, para ser más técnico, autorización de cambio de uso. ¿Qué es la autorización de cambio de uso? Si yo tengo terreno que, por ejemplo, en este momento tiene aptitud forestal, tiene bosques incluso, pero si yo analizo el terreno y veo las condiciones del mismo y veo que es apto para la actividad agrícola o agroforestal, puedo, bajo condiciones que la normativa administrativa establece, cambiar el uso y desboscar toda esa zona, si es que existiera un bosque, por ejemplo, para convertirla de un uso forestal a un uso agrícola. Naturalmente, este caso de ampliación de la frontera agrícola no es automático, tengo que requerir algún tipo de autorización a la entidad administrativa, y si estamos frente a agricultura intensiva, para que se me sea aprobada la solicitud de cambio de uso, también es necesaria la presentación, que antes no estaba regulado y ahora sí, de un estudio de impacto ambiental si estamos hablando, por ejemplo, de agricultura a escala mayor. Entonces, estas son las formas que me permiten acceder al recurso forestal a poder retirar la cobertura forestal. O retirar la cobertura forestal es el nombre técnico de coger y desboscar, quitar los árboles que se encuentran en esa sección. Bueno, entonces tenemos el permiso de desbosque y tenemos la autorización de cambio de uso. Sin embargo, los usos que yo puedo dar al bosque no se limitan precisamente a solamente retirar la cobertura forestal de esa manera. Yo también, por ejemplo, puedo estar en el bosque y puedo hacer aprovechamiento sostenible del bosque. Si acá, por ejemplo, tuviéramos un árbol de castaña y puedo llevarme los frutos de la castaña. Y esto nos lleva a un concepto, que son los productos forestales maderables y lo que se denominan frutos del bosque. No todo árbol tiene potencial para uso de madera dura y por lo tanto puede ser en ese sentido estricto usado para ello. Es más, muchas palmeras tienen precisamente escasa posibilidad de ser usadas para ello, tienen otra finalidad, pero tienen un uso importante y tienen una valiosa presencia en el ecosistema en el cual se insertan. Cuando estamos hablando de productos forestales maderables, estamos hablando de productos que terminar en un proceso final en ser convertidos en madera, lo cual no todo árbol tiene esa actitud. Y por otro lado tenemos el concepto de frutos del bosque. Los frutos del bosque son el resultante de un determinado árbol. Por ejemplo, si estamos hablando del árbol de la castaña precisamente es el fruto del bosque. Si estamos hablando de un árbol, de un aguajal, el aguaje es el fruto del bosque. Es decir, son los productos, los frutos que produce el lugar en el cual se encuentran y que precisamente son tutelados por parte del derecho administrativo. Entonces, no olvidar estos dos conceptos, productos forestales maderables y frutos del bosque. Bueno, el CERFOR es precisamente la persona que otorga a nivel nacional, salvo que exista en el lugar en el cual se va a realizar el acto productivo un determinado ente que le haya sido asignada la titularidad, lo cual es posible, como es el caso de la región Loreto. Y cuando estamos frente, por ejemplo, al aprovechamiento de otras formas
de acceso al bosque, que son las concesiones forestales, nosotros vamos a requerir, sí, en efecto, nuevamente la autorización de la persona que tiene la titularidad para ejercer el uso de ello. Por ejemplo, un uso para poder retirar los frutos del bosque. Otra opción, por ejemplo, podría ser que dé en concesión toda esta zona para el ecoturismo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas formas de dar en concesión y poder usar todo el bosque. Y el organismo que se va a encargar de precisamente analizar ello es el denominado OSINFOR. El OSINFOR tiene entre sus esferas de competencia la determinación de la regulación y el aprovechamiento y cumplimiento de que la persona que está siendo objeto de fiscalización está cumpliendo las obligaciones ambientales a las cuales ella se sometió con el otorgamiento de la concesión forestal. Por eso es muy valiosa la opinión que va a hacer el CERFO, específicamente de la Dirección de Fiscalización, la cual va a determinar si la persona, el administrado, está o no está cumpliendo con el manejo que debe tener de la concesión forestal. Esta, a grandes rasgos, es el principal sentido que tiene la normativa administrativa ambiental forestal. Bueno, esto nos lleva a tres tipos penales, que son los tipos penales contra los delitos forestales. Específicamente son los siguientes: el 310 y el 310A. Vamos a poder analizarlos a continuación. Tal como vemos en la pantalla, está el artículo 310. Ya desde una perspectiva penal es necesario precisar ciertos detalles. El artículo 310 siempre ha existido, ha estado desde el Código Penal inicial, sin embargo su configuración ha variado en el tiempo. Es más, la principal variación que han tenido los delitos forestales a lo largo de este tiempo se debe a dos fenómenos particulares recientemente. El primero es la promulgación del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia y la relación entre el Tratado de Libre Comercio y la protección de los recursos forestales maderables? Pues la siguiente: cuando estamos frente a madera, existe un mercado bastante amplio y grande de madera. Entonces, ¿por qué razón la discusión de políticas ambientales se daba en el marco del TLC, que es un tratado de libre comercio que suscribió el Perú con Estados Unidos? Porque Estados Unidos también es un productor de madera. Entonces, si vamos a entrar a comerciar con ellos deseaban que la madera que nosotros exportáramos a Estados Unidos cumpla con ciertos estándares de sostenibilidad que garanticen que la madera a exportar sea madera que tenga un origen legal. Por esa razón, parte de los compromisos que se asumió en el marco del TLC era el fortalecimiento de las entidades de fiscalización forestal y también el endurecimiento de las medidas de persecución penal forestal. Y es ahí que surge, por ejemplo, un tipo penal que no estaba originalmente en nuestro Código Penal, que es el artículo 310A, que es el denominado tráfico ilegal de productos forestales maderables, el cual tiene como un sentido que en lo que se desea es evitar la comercialización ilegal. ¿Por qué? Porque eso está en el marco del TLC. Entonces, si estoy en el marco del TLC, que promuevo este tipo de delitos, es porque el Estado peruano se compromete a que aquella madera que va a comercializarse en el territorio nacional y fuera de él sea una madera que tenga un origen legal y que el Estado peruano va a tomar medidas para que eso pueda ser posible. Entonces, es un tipo penal que, como veremos en su momento, tiene como sentido evitar la comercialización y la proliferación de un mercado ilegal de madera, y que tiene con una interesante simbiosis directa con el delito de tráfico ilegal, de tala ilegal, cual establece precisamente una sanción por el acceso indebido al bosque. Bueno, en ese contexto del TLC es que se produce esta reforma, se produce la mayor amplitud de conductas que se van recogidas a través del derecho penal. El primer punto a analizar es el artículo 310 del Código Penal, los denominados delitos contra el bosque o formaciones boscosas, los cuales, según su tenor literal, establecen lo siguiente: que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 6 años, y con pena de prestación de servicios comunitarios de 40
a 80 jornadas, el que sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por la autoridad forestal, construye, destruye, quema, daña, tala, en todo en parte bosques u otras formaciones boscosas. Lo que el tipo penal dice es algo que la normativa administrativa prevé. O sea, tú puedes talar un bosque, sí, puedes talarlo. Nadie te dice que no puedes hacer. Nadie te dice que no puedes acceder al recurso forestal. Sí es posible acceder al recurso forestal. Sin embargo, la autorización para acceder al recurso forestal se encuentra en función del uso que tú vayas a realizar. Es por esa razón que en la parte previa hemos visto que si una persona desea hacer un proyecto de infraestructura, puede hacer este proyecto de infraestructura y puede retirar cobertura forestal, lo que implica talar. Sin embargo, para que esa tala no sea considerada un delito de tala ilegal, requiere que la persona cuente con una autorización administrativa. Es posible que la persona, sin una autorización administrativa concreta, pueda talar un árbol y que eso no le genere. Sí, es posible, es el caso del denominado autoconsumo. Cuando estamos frente a comunidades nativas y estamos frente a que estas comunidades nativas se encuentran dentro del bosque, entonces las comunidades nativas pueden talar algunos árboles, precisamente la persona al interior de esa comunidad, para hacer su vivienda. Esa es una actividad totalmente permitida. Bastante más polémico es el caso en el cual, por ejemplo, una persona tala un árbol al interior de la comunidad nativa y lo vende hacia una tercera persona para generar ingresos que le permitan su subsistencia. Desde mi perspectiva, esa forma de realizar esa acción configura típicamente el delito de tala ilegal porque el caso de autoconsumo legal solamente es previsto para cubrir las necesidades de subsistencia con el uso directo del producto forestal. Es decir, si yo voy a usar el producto para poder hacer una casa, es una actividad cubierta como autoconsumo. Si yo voy a construir enseres con la madera obtenida del derribo de ese árbol, pues es totalmente legal. Sin embargo, lo que pasa a ser ilegal es la posterior de ese recurso, porque el único sentido que tiene esta excepción es que el recurso sea consumido por la misma persona. Si es pasada hacia un tercero, entonces ya no tiene mayor protección. Desde mi perspectiva, entonces, ese caso sí podría ser considerado un hecho típico de tala ilegal. Sin embargo, por la situación, dependiendo de la situación naturalmente en la cual se encuentra, de repente podríamos ver un estado de antijuricidad, un estado de necesidad justificada, que podría ser que la conducta, si bien es una conducta en principio típica, pueda ser considerada una conducta antijurídica, dependiendo de cuál es la razón por la cual la persona está realizando la tala y el posterior acto de comercio. Este tipo penal también es dentro de sus elementos normativos, a diferencia de lo que establecía la normativa anterior, la normativa que fue objeto de modificación, que precisamente se acá, vemos cómo hay una modificación, un antes y un después. Es que se encuentra en el artículo 310, que podemos ver a continuación el texto anterior. El texto anterior que establecía una diferencia sustancial con este tipo, antes de su modificación, la cual establecía en su momento que, como veremos en el caso del delito de especies forestales maderables, requería que los especímenes sobre los cuales recayera la acción sean en el exterior especímenes protegidos por la legislación forestal. Ya veremos cuál es la diferencia de cara a la interpretación que va a tener del tipo penal. Bueno, eso es todo con respecto a los delitos contra el bosque y finalmente la acción tiene que recaer en todo o en parte sobre un bosque u otras formaciones boscosas, sean naturales o sean plantaciones. ¿Qué es un bosque? Precisamente es definido por la ley forestal. Sin embargo, sobre lo que existe un mayor problema y no existe una definición concreta es sobre qué se ha de entender por u otras formaciones boscosas, porque no existe una precisión normativa en torno a qué es específicamente. Claro, desde un punto de vista científico, se puede entenderse qué es una formación boscosa. Por ejemplo, la purma
podría ser inentendible como una formación boscosa, porque per se la Purma no es un bosque, sino podría entendérsele como un bosque en formación. Sin embargo, en la medida en la cual no existe en este momento mayor precisión en torno a qué se ha de interpretar desde un punto de vista administrativo por formaciones boscosas, no es posible llenar de contenido ese extremo. Bueno, después tenemos el artículo A del Código Penal, el cual sanciona el tráfico ilegal de productos forestales maderables. Al respecto de este tipo es interesante porque lo que establece o el sentido político criminal que el mismo tiene se ubica en un contexto, que es el contexto que ya hemos señalado. Lo que se busca es evitar que las personas comercialicen con madera obtenida de forma ilegal. Por esa razón, los verbos rectores son precisamente verbos que constituyen parte de la cadena de comercialización de los recursos forestales maderables. Ustedes pueden ver, aquí está, por ejemplo, el que quiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta, lo cual es absolutamente claro. Son actos que forman parte de la cadena de la comercialización de la madera ilegal. Entonces, lo que se encuentra implícito al delito de tráfico ilegal de productos forestales es la evitación de un mercado ilegal de madera, productos forestales maderables. Es lo que se desea sancionar penalmente. De ahí que el legislador ha establecido precisamente todas las conductas que forman parte del ciclo de comercialización de la madera. Naturalmente, esta acción, el acto en sí mismo, tiene que recaer sobre madera que tenga un origen ilícito, es decir, madera que haya sido obtenida en contravención, madera que hubiera sido obtenida, hubiera sido extraída del lugar en el cual se encontraba sin contar con una autorización forestal pertinente. En la normativa actual, a diferencia de la normativa anterior, por ejemplo, ya se permite la protección de todo tipo de producto forestal maderable. Sin embargo, la normativa actual establecía que solamente, la normativa derogada establecía que la acción recaía sobre productos protegidos por la legislación forestal. Por otro lado, tenemos el delito de obstaculización de procedimiento, el cual es bastante interesante porque su ámbito de concreción va y aboca directamente a aquellos procesos administrativos. O sea, si una persona hace un acto que impide, por ejemplo, una investigación de carácter fiscal del Ministerio Público, no constituye un delito de obstaculización del procedimiento, porque el sentido de este tipo penal es la acción que recae sobre una investigación, sí, pero de carácter administrativo. Y es por eso que el ámbito concreto de operatividad es el impedir que la administración, que es la primera persona que tiene un acercamiento con la posible infracción administrativa ambiental, pueda determinar correctamente si se produce o no se produce este tipo de infracción contra el ambiente. Por esa razón, el ámbito de interpretación no solo aborda los recursos forestales, sino cualquier otro tipo de recurso natural que tenga un determinado valor para la tutela, en este caso algo más importante, que es la tutela de la biodiversidad, como son la tutela de los productos forestales maderables, que se encuentra desde mi perspectiva implícita cuando hablamos de especies de flora y especies de fauna. Cuando hace esa mención, el legislador abarca todo tipo de recursos naturales, como son los productos forestales, como son también, por ejemplo, las especies de peces que pueden existir, moluscos, etcétera, etcétera, estarían dentro de la parte de fauna. Flora, la parte vegetal, y fauna, la parte animal. Entonces, dentro de este artículo también se encuentran, como estamos señalando hace un momento, los bosques. Finalmente, tenemos el artículo 310C, el cual establece figuras agravadas que son interesantes de analizar porque son figuras que constituyen un plus de lesividad en las acciones contra el bosque. Por ejemplo, es
que la acción que es realizada contra el bosque sea cometida al interior de propiedad, de tierras de propiedad o de posesión de comunidades nativas. Es decir, se da un plus de lesividad porque la comunidad nativa, al estar en un estado de vulnerabilidad mayor que las personas que se encuentran, por ejemplo, en el ámbito urbano y donde es más fácil acceder a la protección del sistema judicial, tienen mayores desventajas. Y una forma de cubrir esas desventajas es precisamente crear un tipo penal que les dé una protección reforzada ahí donde no se tienen las condiciones suficientes para poder tutelarlos a través del enforcement del Estado, es decir, la policía o, por ejemplo, para investigaciones más complejas, la fiscalía o las autoridades administrativas. También se encuentra dentro de este mismo espacio no solo el uso de áreas de zonas de comunidades, sino también estamos frente a áreas naturales protegidas, zonas vedadas, concesiones forestales o áreas de conservación privadas. Lo cual es importante reconocer que la norma establece que se trata de espacios que ya han sido reconocidos por la autoridad competente, lo cual nos lleva a un punto. Yo creo que esto es innecesario, señalar que áreas de conservación privadas debidamente reconocidas por la autoridad competente. ¿Por qué? O concesiones forestales o naturales protegidas o zonas vedadas. Porque es implícito que si estamos frente a zonas vedadas, tiene que existir previamente una autorización o una delimitación de la autoridad administrativa señalando que esa zona se encuentra vedada, por ejemplo, para la extracción de madera. Entonces, si estamos hablando de áreas naturales protegidas, el área natural protegida, para que pueda existir, es necesario un estudio técnico y su delimitación a un espacio concreto. Cuando estamos hablando de áreas de conservación privadas, que son áreas naturales protegidas, y las áreas de conservación privadas también requieren de previamente una declaratoria por parte del sistema administrativo y sin la cual no pueden existir y no son los beneficios que se le otorgan a las áreas de conservación protegida. Por esa razón, el uso de debidamente reconocidas por la autoridad competente, desde mi perspectiva, carece de sentido o de relevancia en esta agravante. Y finalmente tenemos agravantes, como ustedes pueden ver, que son bastante más genéricas. Bueno, damas y caballeros, les agradezco por su paciencia y por su tiempo. En esta ocasión me despido de ustedes. Espero que podamos en un futuro cercano compartir nuevamente la posibilidad de estar presentes en este tema tan importante como es la protección penal. Sinceramente, para mí sería mucho más simple y más didáctico poder estar con ustedes frente a frente, quienes tienen la ocasión de poder haber tenido un curso presencial de esta materia, se han dado cuenta de que es mucho más simple y más interesante hacer un diálogo directo. Lamentablemente, las condiciones del contexto actual nos impiden ello, pero esperemos prontamente superar ese problema. Conmigo será hasta otra oportunidad. Doy las gracias por su tiempo. Nos vemos en un siguiente.